Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el tiempo y el espacio en que miren este noveno programa nuestro, la segunda parte del último programa del tríptico temático propuesto, a saber, derechos humanos, Plan Marshall, Conferencia Panamericana, ONU, OEA, TIAR y Alianza para el Progreso. Y los magnicidios de Gaitán y Castro, que dieron al traste no una, sino dos veces con el intento de erradicar la pobreza en América Latina. Programas que recomiendo ver para así comprender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos en materia política, económica y geoestratégica. Soy Martínez, escritor. Los invito a suscribirse, dar like, compartir y pegarle a la campanita de manera gratuita para incentivar la difusión de los importantes temas que analizamos en profundidad cada vez. Pero vayamos al grano de inmediato y continuemos donde dejamos con los comunes denominadores entre ambos magnicidios, el de Gaitán y el de Kennedy. Curiosamente, y tal como ya lo habíamos dicho, el común denominador más sospechoso que aparece en ambos magnicidios tiene nombre propio y se llama Fidel Castro Ruz, figura central, protagonista de talla mundial, a quien después de los trágicos acontecimientos de Colombia le dieron una ínsula. Lo cierto es que el carisma de Kennedy entre todos los demócratas y republicanos del mundo estaba anulando la devoción proferida y extendida por la juventud del hemisferio por la Revolución Cubana, por Fidel Castro y por el Che Guevara. Sin dudarlo un segundo, la figura de Kennedy era tenida como la contrarrevolución en marcha. Kennedy representaba el sueño americano, al alcance de todos, el padre de familia perfecto, el reino de Camelot, con un nuevo rey Arturo a la cabeza, luchando por los más desfavorecidos para sentarlos en la misma mesa redonda que se sentaba él junto con sus 12 caballeros. El hombre glamuroso, fino, elegante, bello, bueno, virtuoso y sincero. Castro, en cambio, era el típico macho alfa, que tenía más mujeres que Julio Iglesias, Jim Morrison y James Bond juntos. Inteligente, pero feo. Barbudo, de aspecto desarreglado. Brillante como ninguno para la maldad. Malo como él solo. Más bien perverso, como pudo él mismo comprobarlo a lo largo de 70 años esclavizando a su propio pueblo, apresándolo, persiguiéndolo, exiliándolo, fusilándolo, desapareciéndolo y exportando su revolución cubana a todos los rincones de África y de América. El típico mercader de la muerte y la destrucción masiva, con base en utopías perdidas, envueltas en humo. Inquisidor dogmático, otra especie de dueño y señor de las llaves del cielo.
pero contradictoriamente enfocando siempre sus interminables discursos de rabia y odio, de mentiras y falacias y verdades a medias, como método disruptivo y subversivo, a desprestigiar a las mejores personas del mundo y a crear enemigos internos y externos, ficticios unos, reales otros. Después de la crisis de los misiles, que ganó a todas luces Kennedy, aunque no por mucho tiempo. Tal vez el mayor embustero y embaucador exitoso del mundo entero. El típico flautista de Hamelin, proveedor de ilusiones postreras, jamás cumplidas, jamás logradas, jamás alcanzadas. Kennedy, por el contrario, era el típico money maker, el mismísimo hacedor de sueños, el hombre que cumplía sus promesas y convertía sus dichos en hechos. El hombre que pretendía rescatar los pueblos de su propia miseria, respetando su voluntad soberana a su propio paso y en sus propios tiempos. Kennedy era el actor principal de un escenario que no admitía dos antagonistas, la antítesis popular del populista, Castro, Ruz. Siendo Kennedy más querido en el mundo entero, la verdadera realidad contrarrevolucionaria puesta en práctica, amado en Europa y en América Latina. Castro, el líder envidioso, no podía permitirse perder semejante guerra de egos, ni perder las diferentes carreras culturales, deportivas, espaciales, armamentísticas, de influencia territorial generadas por la Guerra Fría. Que a todas luces Kennedy ganaría de no ser detenido de manera abrupta y definitiva. Todo jugaba en su favor. Las estrellas y constelaciones se encontraban alineadas para cumplir esa labor. Belleza, inteligencia, carisma, fortuna, coraje y valor. Y una determinación férrea e inclaudicable a cumplir sus objetivos altruistas y honorables, junto a su valiente determinación de enfrentar decididamente todos los peligros y todos los males, demostrada con creces y plenamente en la crisis de octubre, que hizo recular a la madre patria rusa y regresarla a sus tierras, desistiendo y desmontando los misiles ubicados a 2000 kilómetros de Bogotá y de Washington, D.C. Ante este panorama incierto, el irritado Fidel tenía que demostrar que él era mejor en todos los sentidos, más decente, más humano y más digno. Y por supuesto que más brillante y más astuto, tal como su propaganda oficial siempre dijo. Pero lo que su propaganda política gobeliana jamás dijo es que hoy nosotros denunciamos, lo reconfirmamos y aquí en este programa insistimos que el filibustero mayor Fidel Castro Ruz fue el protector
actor, financiador, instructor y profesor de la guerra de guerrillas en todo el continente americano y africano, que armó, entrenó, acompañó y alentó los conflictos internos de todos los países latinoamericanos soberanos, sin excepción. Y sin excepción también por sus escuelas de guerra pasaron todas las organizaciones armadas narcoterroristas de América Latina, que más tarde conformaron sin ningún reato el Foro de Sao Paulo, estando aún activas muchas de ellas como organizaciones terroristas, para reivindicarlo e imponer sus ideologías perversas expansionistas. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Ideas perversas expansionistas que solo produjeron violencia, presidio, exilio, muerte, destrucción, ruinas y hambrunas masivas, retrotrayéndonos a la época oscura y literalmente a la edad de piedra, como todos los países que se dejaron tentar y llevar por su perversa y fracasada ideología. Es exitosa desde su propia iniciativa, por su incisiva persistencia en replicar las acciones de tierra arrasada llevadas a cabo por Nerón, Gengis Khan y Atila, exportador de la revolución cubana, que no era otra revolución diferente a la revolución de octubre bolchevique, violadora de derechos, supresora de libertades, replicada por AMLO, Petro y Lula, promotor y difusor del socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa, según sus propias palabras, las de Fidel, que el mismo comunismo de Lenin y Stalin de comienzos del siglo XX, cuyos métodos y objetivos no han cambiado. Falacias, mentiras y verdades a medias, violencia, intimidación y miedo, represión, castigo y persecución política, dependiendo de la etapa o el estadio en el que, sin prisa pero sin pausa, vayan avanzando milimétricamente hasta donde nosotros lo permitamos. Incluso creando el Foro de Sao Paulo, como ya lo dijimos, cuando entendió cabalmente que debido a las nuevas tecnologías, la lucha armada había terminado y la batalla cultural había comenzado. Cambio de tácticas, mismas estrategias, de la misma internacional comunista. Internacional comunista ahora enmascarada de demócrata y progresista y globalista, cuando en realidad nunca en la historia fueron liberales ni mucho menos libertarios, puesto que no estuvieron presentes en la independencia de los Estados Unidos, ni en la Revolución Francesa, ni en la independencia de Bolívar, Sucre, Santander, San Martín y Maza. Y por lo tanto nunca supieron de causas nobles y altruistas, sino que vinieron a aparecer, por el contrario, solo hasta la revolución bolchevique de 1917, cuando ya habían establecido antes de ellos una república, luego de hacer renunciar al zar de Rusia,
que fue la que en realidad derrocaron para imponer una perversa dictadura de un supuesto y ficticio proletariado al que llaman pueblo, dominado por un solo único, pequeño y reducido grupúsculo de piratas filibusteros, malandrines y forajidos, a los que llaman secretarios de un único partido hegemónico, excluyente y sectario. ¿Les suena conocido? Muy dispuestos a hacer lo que sea y capaces de cualquier cosa para tomarse el poder y para mantenerse en él. ¿Les suena conocido? Volviendo añicos nuestro ordenamiento jurídico y haciendo trizas nuestra constitución política, impidiendo la libre autodeterminación de nuestros pueblos, impidiendo las elecciones libres y alternadas, impidiendo las libertades públicas y los derechos ciudadanos, pero posando de buenas personas y mansas palomas con ganas de adoctrinarnos y reeducarnos y darnos lecciones de moral, de ética, cívica y buenas costumbres, los muy patanes, y de historia y de lenguaje y de economía y de desarrollo, los muy retardatarios, y de amor y de paz y de reconciliación, los muy pirómanos e incendiarios. Cuando todos sabemos comprobadamente que se trata de verdaderos criminales de guerra y de lesa humanidad, que ya han sido y serán nuevamente 1000 veces condenados y sentenciados, no sólo por tribunales de justicia independientes e imparciales del mundo entero, sino por la historia universal, que jamás los absolverá, ni perdonará, ni mucho menos olvidará. Ese fue su macabro legado, que aún padecemos en estos precisos momentos en que esto denunciamos. Hoy, quienes conocemos un poquito de la historia patria pasada y vemos incrédulos la historia contemporánea que aquí ahora repetimos y padecemos, debemos ya decidirnos de una vez por todas, llamar las cosas por su nombre y tomar partido por la democracia o por la dictadura, pagando el precio que pagaron nuestros ancestros para obtenerla y conservarla. El afán expansionista de los regímenes absolutistas y totalitaristas, utilizando como método la lucha de clases, la violencia y la mentira, tal como lo define claramente el Manifiesto Comunista, implica la desaparición forzada de cualquiera que no se someta a sus demenciales designios, que solo ruina, destrucción y muerte produjeron desde los primeros años del siglo XX hasta ahora mismo. Nadie puede en la actualidad, como en aquel entonces, tener una actitud indiferente ante el auge de los regímenes totalitarios en este continente.
ni mucho menos dejarse tentar por el parapeto diplomático de una supuesta neutralidad cómplice, que en la práctica real no significa nada diferente que lavarse las manos olímpicamente y tomar partido por los tiranos violadores de todos los derechos humanos que hoy aquí analizamos. No hay equidistancia entre el bien y el mal, como tampoco la hay entre apoyar una dictadura o apoyar una democracia, apoyar a los victimarios o apoyar a sus víctimas, porque la desproporción criminal entre el Estado terrorista y sus víctimas reviste tal asimetría que en todos los casos implica una desventaja imposible de ser solventada sin la solidaridad inmediata, la participación activa y la ayuda efectiva y consecuente de la comunidad de naciones en erradicar de raíz el problema. Por eso debemos levantarnos todos al unísono como una sólida muralla democrática que claramente detenga su paso hasta su victoria, siempre, como ellos quisieran, que solo podría indicar un par de cosas: la esclavitud perpetua, nuestra y de nuestros hijos y nietos, y nuestra desaparición física. Tal parece que nadie aprende en carne ajena, sino que se empecina en probar personalmente la misma que les dieron a sus vecinos hasta que comprueban en carne propia que la huele y sabe cuando ya están embadurnados hasta sus cabezas, y que no es mentira lo que decíamos y advertíamos sobre sus incambiables propiedades intrínsecas. Pero somos optimistas. Argentinas en mano de Milei ya reaccionó después de 70 años de tragedia peronista. Venezuela en manos de María Corina ya le ganó las elecciones al último tirano marxista progresista. El tiranuelo colombiano que replica sus dogmas ha perdido el apoyo político y ciudadano que alguna vez tenía. No llena ni pagando la quinta parte de la Plaza de Bolívar, es decir, todos sus seguidores caben en un estadio de fútbol y les sobran sillas, desocupando la cancha y las tarimas. Bolsonaro tiene neutralizado el daño que quiere causar en Brasil el expresidiario Lula da Silva. Santiago Abascal, Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso van ganando poco a poco el terreno perdido en España por la infame agenda mundial del gran reseteo a cargo de los chavistas Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bukele se convirtió en ejemplo mundial poniendo en cintura la pandilla más violenta del planeta. Esperamos sinceramente que Donald J. Trump gane las elecciones dentro de 20 días si no logran cumplir su cometido quienes hayan ordenado los 4 intentos fallidos de magnicidio sucedidos en los últimos 60 días. Curiosamente, los enemigos de Donald J. Trump son los mismos enemigos de Gaitán y de Kennedy, sumándoles Hezbollah, Daesh, Boko Haram, Hamas, el ELN, el M-19, las FARC y ETA. Corea, Irán, Siria, Libia y Afganistán. Maduro, AMLO, Lula, Petro, Evo, Cristina. Bergoglio, Monedero, Zapatero, Sánchez y Pablo Iglesias. Y aplican los mismos métodos ahora que hace 120 años.
De lograrlo, de lograr que Trump gane las elecciones y alcance de nuevo el poder para hacer América great again, paramos en seco esta escalada marxista progresista de la internacional globalista y de paso desclasificamos los demás indicios y evidencias que confirmen plenamente las conclusiones que nuestras propias investigaciones arrojan sobre estos dos temas. Caída la dictadura en Venezuela, también caerán como fichas de dominó Nicaragua y Cuba, junto a la agenda globalista. Y recompondremos así nuestro camino, restaurando nuestras repúblicas democráticas, haciendo valer nuestros valores y principios soberanos, junto con nuestros derechos y libertades básicas que nos permitieron llegar hasta este preciso tiempo y lugar en el que aquí ahora nos encontramos. Y ya para terminar, concluyamos con más comunes denominadores de ambos magnicidios. Sí, mis amigos, y para quienes aún no lo sepan, esta figura macabra de Fidel Castro Ruz fue el protagonista de excepción en ambos magnicidios. Lo cierto es que a Roa lo vieron entrar días antes en la recientemente derrotada Embajada Alemana Nacional Socialista. Lo cierto es que a Oswald lo vieron entrar días antes en la recientemente victoriosa Embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo cierto es que la Internacional ya había demostrado su capacidad de actuar a larga distancia con el asesinato de Trotsky en tierras mexicanas, con la participación de su embajada. Lo cierto es que, si no hubieran asesinado a Gaitán y a Kennedy, no se hubiera prolongado por tanto tiempo la Guerra Fría. Si no hubieran asesinado a Gaitán y Kennedy, no hubieran prosperado las guerras de guerrillas. No hubieran habido en América Latina ninguna dictadura militar de extrema derecha, surgida como reacción y defensa a la hecatombe comunista. No se hubieran creado los grupos paramilitares en Colombia y nunca en la vida hubiera llegado al poder un inepto con ínfulas de Calígula a incendiar Roma para refundar la República. Lo cierto es que en su afán expansionista la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas invirtió algo así como 40 planes Marshall en Cuba para lograr solo muerte, prisión y destierro, solo burocracia y corrupción de funcionarios ineptos, solo la ruina y solo la hambruna y solo la destrucción masiva. Eso es lo que evidencian los hechos, los acontecimientos y los sucesos probados que hoy hemos denunciado, iluminando los puntos oscuros para descubrir el panorama histórico completo. Dejemos por ahí, vayámonos despidiendo, no sin antes hacer un collage de discursos pronunciados por John Fitzgerald Kennedy, a quien hoy queremos recordar y honrar en su discurso de posesión del 20 de enero de 1961, entre otras varias importantes cosas dijo. Y los invitamos a leerlo o escucharlo traducido en YouTube. Leo textualmente. Y abro comillas. A aquellos nuevos estados que ahora cogemos con beneplácito en las filas de los libres, prometemos nuestra determinación de no permitir
que una forma de dominación colonial desaparezca solamente para ser reemplazada por una tiranía harto más férrea. Comentario. Se refiere a los pueblos recientemente descolonizados africanos que al final quedaron en manos de la Internacional Comunista, trayendo la consabida y más que comprobada ruina y hambruna que todos vimos en libros y revistas y noticias y videos televisivos del mundo entero. Una imagen vale más que 1000 palabras, dice el refranero. Continuemos. No esperaremos que secunden siempre todo punto de vista nuestro, pero abrigaremos siempre la esperanza de verlos defendiendo vigorosamente su propia libertad y recordando que en el pasado los que insensatamente se entregaron a buscar el poder cabalgando a lomo de tigre, acabaron invariablemente por ser devorados por su cabalgadura. A los pueblos de las chozas y aldeas de la mitad del globo que luchan por romper las cadenas de la miseria de sus masas, les prometemos nuestro mejor esfuerzo para ayudarlos a ayudarse a sí mismos por el periodo que sea preciso, no porque quizás lo hagan los comunistas, no porque busquemos sus votos, sino porque es justo. Si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres, no podrá salvar a los pocos que son ricos. Comentario. Un programa político y social que a todas luces contrarió a los siniestros planes expansionistas soviéticos que junto a las tesis esgrimidas por la mal llamada teología de la liberación en el Concilio Vaticano II de 1965 y la Carta de Medellín salida de la reunión del Episcopado Latinoamericano en 1968, dio su bendición y patente de corso a la guerra de guerrillas, tal como Bergoglio hace hoy en día con los hermanos Castro, Chávez, Lula, Cristina, Maduro y sus secuaces, Ernesto Cardenal y Gustavo Gutiérrez, avaladores de los principios principales, violadores sistemáticos y permanentes de la mayoría de derechos universales del hombre y el ciudadano, traicionando vilmente las enseñanzas bíblicas de no violencia y de amar al prójimo como a ti mismo, contrariando 8 de los 10 mandamientos judeo-cristianos, a saber, no robar, no matar, no mentir, no envidiar ni codiciar los bienes ajenos, no irrespetar a la mujer del prójimo y la mayoría de los derechos universales del hombre y el ciudadano, dándole carta blanca a la violencia masiva y destructiva generada con la combinación de todas las formas de lucha para llevar a cabo la revolución bolchevique con el ánimo perverso de establecer otra unión de repúblicas socialistas soviéticas latinoamericanas, desde México hasta la Patagonia,
que produjo más de 300.000 muertes de civiles desarmados e indefensos, más de 33.000 secuestros extorsivos, más de 12.000 mutilados entre soldados y niños campesinos, y más de 7.000 niñas campesinas violadas a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, tan solo aquí en Colombia. El papel desempeñado por algunos miembros equivocados de la Iglesia Católica en aquel tiempo, mediante el adoctrinamiento, creación y proliferación de la guerra de guerrillas y en la combinación de todas las formas de lucha, fue nefasto y catastrófico para nuestro continente americano desde aquellas épocas. Todavía padecemos algunos cabecillas de guerrillas, miembros del secretariado e incluso presidentes de la República, que lejos de arrepentirse y pedir perdón por sus endemoniados y deleznables actos, se sienten orgullosos de haber asesinado en nombre de la vida, de haber secuestrado en nombre de la libertad, de haber extorsionado y cometido toda clase de injusticias en nombre de la justicia social y de haber odiado en nombre del amor y de haber mentido en el nombre de la verdad, pensando equivocadamente que Cristo fue revolucionario, guerrillero y comunista, cuando la realidad fáctica demuestra que Barrabás era el único guerrillero subversivo conocido en Palestina, levantado contra el Imperio Romano en aquellas épocas. Y que el Cristo, además de trabajar toda su vida honrando a sus padres y cumpliendo la ley, nunca fue pobre, ya que había sido homenajeado con toda clase de tesoros desde su nacimiento por los 3 reyes magos en Belén, además de ser heredero y descendiente directo, primogénito de todos los reyes, desde Abraham y Moisés, pasando por David y Salomón, los más ricos prohombres que fueron antes que él en Israel. Lo que te pretenden ocultar intentando malinterpretar, a pesar de lo que siendo escrito, escrito está. Evidentemente no todos los religiosos, entre quienes encontramos verdaderos prohombres sabios y santos, como Juan Pablo II, que se encargó de revertir todos esos males derivados de la teología de la liberación y el Concilio Vaticano II. No todos los religiosos pueden ser señalados ni pagar justos por pecadores. Quienes sí tienen que ser condenados por sus propios actos particulares y concretos individualmente considerados, como un tal Ernesto Cardenal, como un tal Gustavo Gutiérrez, como un tal Camilo Torres, como un tal Domingo Laín y el cura Pérez del ELN. Y el mismo Jorge Mario Bergoglio, por supuesto, miembro de la mafia de San Galo, que derrocó a Benedicto y primer defensor del gran reseteo y el globalismo del siglo XXI agendado para ser pobre y a la vez feliz, según nos tienen informados. Aunque no deben pagar justos por pecadores, tampoco debemos acusar a todos los miembros de nuestra Santa Madre Iglesia, de la cual somos miembros, los leales y orgullosos descendientes del Imperio Español, antecedido por el Imperio Romano y heredero de los griegos y de los judeocristianos.
Pero continuemos con el discurso de Kennedy efectuado cuando todo esto estaba aconteciendo en esos precisos momentos más abajo del río Bravo. Abro comillas. A nuestras hermanas repúblicas allende nuestra frontera meridional les ofrecemos una promesa especial: convertir nuestras buenas palabras en buenos hechos mediante una nueva alianza para el progreso, ayudar a los hombres libres y los gobiernos libres a despojarse de las cadenas de la pobreza. Comentario. Se refiere a Latinoamérica entera. Palabras que puso en práctica y manos a la obra, cumpliendo sus promesas con la Carta de Punta del Este, firmada por todas las naciones con la excepción de la dictadura revolucionaria cubana. Continuemos. Abro comillas. Pero esta pacífica revolución de esperanza no puede convertirse en la presa de las potencias hostiles. Sepan todos nuestros vecinos que nos sumaremos a ellos para oponernos a la agresión y la subversión en cualquier parte de las Américas. Y sepa cualquier otra potencia mundial que este hemisferio se propone seguir siendo el amo de su propia casa. Cierro comillas. Comentario. Y esta es la seria amenaza que Kennedy claramente puso sobre la mesa latinoamericana frente a los enemigos de la riqueza y la Alianza para el Progreso de América. La verdad es solo una. Se trata de la puesta en práctica del Plan Marshall, de la doctrina Monroe y en adición su respaldo pleno al Tratado de Asistencia Recíproca TIAR, que venía junto a la inversión de 20.000 millones de dólares para erradicar la miseria, el analfabetismo, la desigualdad, la falta de oportunidades reales y todo aquello que tanto la Iglesia como los marxistas progresistas llamaron injusticia social y que a través de sus actos quieren prolongar y multiplicar. Esos son hechos históricos incontrovertibles. Pero veamos un segundo discurso de Kennedy, reconfirmando sus meridianos objetivos políticos y económicos con el pronunciado en la Casa Blanca, 20 días después de subir al poder, ante todos los embajadores acreditados latinoamericanos en los Estados Unidos de América sobre la Alianza para el Progreso que se proponía realizar. Abro comillas. Un esfuerzo mancomunado para satisfacer las necesidades fundamentales de los pueblos de América, de techo, trabajo y tierras, salud y escuelas, para liberar a sus pueblos de la pobreza, de la ignorancia y la desesperación. Una nueva alianza para el progreso en un vasto esfuerzo de cooperación, sin paralelos en su magnitud y sin paralelos en la nobleza de sus propósitos, según sus propias palabras pronunciadas el 13 de marzo de 1961 en la Casa Blanca. Más claro no canta un gallo. Palabras que puso en práctica pasando de los dichos a los hechos en la Carta de Punta del Este, que sentó las bases de todo lo prometido por Kennedy y que ya analizamos en nuestro anterior programa sobre el Plan Marshall y la Alianza para el Progreso, que les volvemos a invitar a ver. Y bueno, mis amigos, por el día de hoy termino a modo de resúmenes de este tríptico
que hoy incluye, que hoy concluye con el siguiente escrito mío que tenía en algún cajón olvidado, publicado el Día de Acción de Gracias del 2021, y que curiosamente me encontré recientemente después de haber hecho estos programas, en el que se pone de presente que lo tratado aquí y ahora me ha venido dando vueltas en la cabeza desde hace varios años y lo dejo como colofón y resumen de este tríptico que aquí y ahora concluimos. Los últimos tres programas los resumimos en este escrito de hace 3 años. Y abro comillas. Hace 400 años, una treintena de ingleses puritanos cenaron pavo y celebraron el primer día de acción de gracias en suelo americano. 130 años luego, un grupo de exitosos intelectuales, gamonales, oligarcas, terratenientes, burgueses y empresarios americanos emitieron la Declaración de Independencia de América del Imperio Británico, que fundó la República Democrática, dividiendo el poder del rey en tres instituciones diferentes y supuso una oleada de liberalismo en todo el globo terráqueo que fue copiada 20 años después por Francia y 40 años más tarde por el restante de libertadores de América que estaban bajo el yugo español en lo que llamaban las Indias Occidentales. En 1898 se liberan completas las Américas, incluyendo Cuba, Puerto Rico y de ñapa, Filipinas, luego de 400 años de haber sido conquistados y luego de 60 años soñando en una América para los americanos, como decisión concertada para evitar el colonialismo europeo tan de moda en África, Asia e India, hasta ese momento cuando el rey Leopoldo se apoderó del Congo belga y Francia. De Argelia e Italia, de Trípoli, Reino Unido, del resto, hasta Sudáfrica y de toda la India, sin olvidar también a Portugal, España y Holanda. Una especie de OTAN criolla refrendada con la firma del TIAR en 1947, luego de que toda la América le declarara la guerra a Alemania, Italia y Japón en 1941, lo que evitó gracias a la América de Monroe y Roosevelt que hoy en día hablemos japonés desde California hasta Bolivia y alemán desde Washington hasta la Argentina. Todo concertado de común acuerdo para la creación de la OEA en abril de 1948, pensada para privilegiar la difusión de los derechos universales del hombre y el ciudadano, desde Canadá hasta la Patagonia, según la cual el señor George C. Marshall, asistente a la Conferencia Panamericana en Bogotá, ese asiago mes de abril de ingrato recordatorio hace 70 años, y que venía de reconstruir toda la Europa occidental de la posguerra, ofrecía invertir, óigase bien, todo el dinero que fuera necesario para impulsar y sacar a América Central y del Sur de la pobreza económica extrema y de la exclusión y de la desigualdad generada por 100 años de guerras divisorias internas y la tenencia de tierras productivas, creando nuevas universidades y nuevas escuelas que la liberaran del analfabetismo y de la ignorancia, trayendo electricidad y electrodomésticos que ayudaran al quehacer diario y la debida conservación de alimentos, la creación de autopistas, camiones, autos para lograr la independencia de los asociados,
trenes y líneas férreas que acercaran y unieran a todos los ciudadanos hemisféricos a la tecnología de punta para la producción de granos, frutos y toda clase de maquinarias, equipos e insumos para fertilizar los campos, hacer un control de plagas efectivo y garantizar así el autoabastecimiento interno y la seguridad alimentaria de todo el continente americano. Una especie de Unión Económica Americana pensada hace 100 años. Todo lo cual fue frustrado con el asesinato de un jefecillo liberal que jamás fue socialista, el señor Jorge Eliezer Gaitán Ayala, a manos de la Internacional Comunista, más exactamente por obra y gracia del señor Fidel Castro Ruz, con quien había concertado cita a las 2 de la tarde de ese día y quien llevara a cabo el comando operativo para frustrar la redención de América entera, cuando ésta quiso asociarse en igualdad de condiciones con los gringos para alcanzar su desarrollo pleno, en pleno capitalismo. Frustración que se repitió en 1963 cuando en un segundo intento de sacar a América entera de la miseria, la Alianza para el Progreso ofreció invertir 20.000 millones de dólares en lo mismo. Obras de infraestructura, carreteras, acueductos, alcantarillados, vías férreas y fluviales y marítimas, puertos, aeropuertos, colegios, escuelas, centros médicos de enfermedades tropicales, calles pavimentadas como lo fueron las panameñas desde 1909, canales interoceánicos, represas hidroeléctricas que evitaran el desbordamiento sistemático de los ríos, sistemas de riego, etcétera, 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 etcétera. Todo lo cual también se echó a perder y se lo llevó el mismo diablo con un nuevo asesinato, esta vez el de un presidente americano, John Fitzgerald Kennedy, en el cual el dictador Castro también participó y estuvo involucrado, logrando que ese dinero se fuera a la industria militar de Howard Hughes, a las petroleras, a las compañías de helicópteros y de misiles y de balas y de, y, y de bombas y terminara cayendo en forma de aviones, helicópteros, bombas y napalm sobre la selva de Vietnam, de Laos y de Corea. Básicamente porque al comunismo no le conviene que le vaya bien a sus oponentes capitalistas, ni que a ningún pobre le vaya bien y salga de la pobreza absoluta. Lo mismo que la Iglesia Católica, que necesita a la gente pobre para que los busquen, les mendiguen y les entreguen ayudas asistencialistas, que generalmente tienen la triple connotación de convertirlos en esclavos y en sumisos, a la vez que en idiotas útiles, clienterales y en perfectos inútiles para autoabastecerse de manera independiente, alcanzando su libertad plena, olvidando aquella doctrina cristiana de enseñarlos a pescar, porque una vez liberados no necesitarán de nadie para alimentarse a sí mismos y a los suyos, ganándose el pan de cada día con el sudor de su frente y disfrutando a sí mismo del producto de todo su trabajo, tal cual lo enseñaron los peregrinos del Mayflower, citando a Salomón, el hombre más rico, como nunca nadie antes que él en Jerusalén. Y como su padre Abraham, y como los cuaqueros americanos de Utah, dueños de la Coca-Cola y del cornflakes de Kellogg's, y de la avena, entre otras muchas cosas. Gracias a que no se quedaron esperando a que nadie hiciera nada por ellos, poniéndose a trabajar y haciéndolo ellos mismos. Cuando uno repasa la historia entiende por qué la América de los americanos no termina en Canadá ni en México, sino en el Polo Sur ni en el Polo Norte, y por qué la llaman así quienes la trabajaron y protegieron, defendieron
y honrándola, amándola, respetándola a pulso, se la ganaron. Es la misma tierra descubierta, cartografiada y medida por Américo Vespucci, el florentino al que le debemos, en señal de agradecimiento, todos los americanos que vivimos libres y encantados de serlo, puesto que no somos ni asiáticos ni europeos. Martínez. No olviden suscribirse, darle like, compartir y pegarle a la campanita si consideran útil el contenido de este programa. Favor estar pendientes del próximo programa en el que hablaremos de los 4 intentos de magnicidio de Donald J. Trump en los últimos 3 meses. Y ayudarnos a difundir esta valiosa información disponible en el tríptico temático que hoy concluimos entre los patriotas, liberales y libertarios, para despertar más conciencias y enfrentar todo aquello que es malo, feo, injusto, burlesco, cínico y perverso. Soy Martínez, escritor, y por ahora me despido. Que el Dios de nuestros padres y de nuestros hijos y nietos nos bendiga a todos. Amén. Hasta pronto.